Hola de nuevo y bienvenido. Soy Esteban Pérez y como cada viernes va siendo ya habitual, vamos a realizar primeramente el taller de inversión y también de trading, viendo en esta ocasión esa fase final, cuarta y quinta. Habíamos estado estudiando en los dos talleres previos la parte más importante de las tres primeras fases con ese rompimiento negociable. Eso lo vamos a realizar antes que nada. A continuación también vamos a ver cómo encontrar compañías, qué sectores son los que están más fuertes. Hoy, al ser viernes, a mí me gusta realizarlo de cara al fin de semana. Ahora estamos viendo el último día relativo, pero veremos otros periodos donde están los sectores más interesantes para buscar compañías que utilizando un algoritmo en una página financiera profesional como es Finbis podemos encontrar, como digo, compañías de esos sectores que puedan estar interesantes, como por ejemplo algunos casos que les traigo hoy, como son dos del mismo sector, que son competencias, pero de diferentes continentes. Por ejemplo, ASML, del sector de la tecnología, pero es holandesa, y otra compañía de Estados Unidos, Qualcomm, del mismo sector, que están en un momento interesante y lo vamos a ver no solo con aspectos técnicos, sino también fundamentales. Además, otra más que yo incorporo a la lista de seguimiento que me parece que está en un momento negociable que puede servir. Igual que ayer vimos, por ejemplo, la compañía B&G Foods, que efectivamente alcanzó el primer precio objetivo en los $16, el 125, y ahora sigue estando en esa fase negociable. Todo esto lo veremos enseguida, además de cómo están rebotando, tal y como ayer especulábamos en el vídeo, diciendo de que tanto el SP500 como el Nasdaq, también el Dow Jones, estaban en momentos de soporte y que se podían producir estos rebotes. Vamos a ver cómo cierra la semana y de cara a la próxima semana. También tendremos que mirar desde el punto de vista fundamental qué datos macroeconómicos nos podemos encontrar en la agenda. Bueno, así además vamos a ir arrancando. Tengo que recordarles que verán perfiles falsos tanto aquí en comentarios diciendo que les voy a dar un consejo de inversión, que se pongan en contacto. Ya saben que no soy yo, aunque utilicen la misma imagen. Si miran, yo no tengo WhatsApp, no tengo Telegram, tampoco tengo Instagram. Eh, si miran, ni siquiera el prefijo de España no es un más 34. Bueno, siempre me gusta advertir de estas situaciones. Bien. Y comenzamos entonces, como digo, con estos talleres. Ya saben que yo utilizo la acción del precio y niveles calculados, que es mi método de trabajo que he ido desarrollando durante estos 30 años, que los hay iguales o mejores seguro, pero este es el que yo utilizo y voy mostrando, al menos de forma gratuita aquí en el canal, los minutos que puedo, bueno, cómo es este método de trabajo y cómo les puede servir si quizás con sus estrategias propias pueden ver este tipo de situaciones y encontrar o ver un punto de conexión, un punto de encuentro entre unas cosas y otras, o si uno está aprendiendo. Todo esto además es lo que vemos siempre en los cursos, sobre todo en el curso de avanzado de Crece Trader, donde vemos cómo encontrar esas compañías, cómo negociar y hacemos fuertes entrenamientos al respecto. Bien, habíamos visto estas tres primeras fases en los vídeos anteriores, la fase número 1, número 2, con los tres eventos donde podía entrar, estos circulitos, para ir a buscar precios objetivos, los primero, segundo y tercero. Bueno, todo esto ya lo hemos ido viendo. Y nos quedaba ver esta fase 4 y número 5. Esta fase 4 y número 5 se suelen producir precisamente porque se llega a precios objetivos. Sabemos que calculamos tres precios objetivos a partir de la fase número 1, es decir, entre este punto que establecemos, donde se sitúa el soporte y donde empieza a crecer la tendencia, sería el 0 hasta el 100. Si de ahí es 0 a 100, el 50%, bueno, pues le sumamos un 25% más y sale el 125, le sumamos otro 25% más y sale el 150, y este es a determinar. Y ahora explicaré cómo determinamos, por ejemplo, el tercer último, donde esto pueda estar ocurriendo. Y pasa, ahora mismo está pasando en Bitcoin, lo vimos en el vídeo de Bitcoin hoy, que está en este momento porque Bitcoin ya está realizando lo que es la fase número 4, y es que, como podemos ver en la siguiente diapositiva, ya quitando todo lo demás, desde que se inicia, desde el inicio de la fase número 1, cuando el precio llega
llega aquí cayendo y se fabrica un soporte o llega un soporte calculado, entonces establecemos estos precios objetivos, pero sobre todo, vamos a hacerlo así, calculamos un porcentaje X de subida, este que tenemos por aquí, un porcentaje de subida que hay que conocer los activos que vamos a trabajar. Por ejemplo, el SP500, de forma histórica, yo ya había detectado que se mueve en torno a un 20%, sea una pauta alcista o una pauta bajista, y cuando voy realizando los análisis en el canal, ya lo hemos visto durante el pasado año como el SP500, cuando cayó un 20%, se dio la vuelta, que es justo esta fase en la que se encuentra ahora mismo. Suele hacerlo entre un 20 y un 25%, y en algunas ocasiones, cuando hay mucha fuerza, pues un más 5% o un menos 5%, entre un 15 y un 30%. Pero lo normal es que se mueva en ese entorno. Así que determino que donde caiga entre el mínimo y el máximo, ese 20% o ese 25% sería entonces el precio objetivo que quería buscar, ese porcentaje. Si aquí cae el 200%, pues el 200%, donde caiga. Por ejemplo, Bitcoin, ahora mismo, ha subido con respecto al mínimo que dejó a finales del pasado año un 50%, 50, 52, 53, pero en números redondos un 50%. Esta X se resolvería como igual al 50% y había llegado además aquí al 300%. Lo voy a poner en rojo para que se vea mejor. Aquí llegó al 300%. Así que determinábamos que esta fase número 3 podría acabar como mucho aquí, porque ahí llegaba ese 50%. Y efectivamente, ahí ha iniciado esta fase en la que finalmente lo que nos podemos encontrar es que parece que va a haber un nuevo rompimiento vamos a dejarlo en su sitio, que podía haber un rompimiento de este máximo y no se provoca en esa quinta onda, en esa quinta fase, serían las 5 ondas en la acción del precio, y hace una situación con trampa alcista porque parece que el precio va a seguir subiendo y en realidad no lo hace, porque lo que está pasando en el mercado es que en cuanto llega pues a ese porcentaje de subida que calculan por aquí, entonces cuando llega empiezan a distribuir parte de estas compras, pero cuando llega a un nivel afloja la presión bajista e incluso esa misma presión bajista vuelve a ayudar al precio a crecer nuevamente. ¿Para qué? Para volver a vender lo más caro posible todas esas, lo que les queden de contratos, de lo que sea, de acciones, para volver a hacer una fuerte presión bajista. Y entonces, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Que nos vemos pues la típica situación que tenemos por aquí, determinada como hombro, cabeza, hombro. Este sería uno invertido, pero si le damos la vuelta es lo que pasa por la parte de arriba. Terminaríamos viendo una situación así en el que el precio pues termina haciendo esto, que parece que rompe y no llega a romper, entra un lateral en lo que se denomina una fase A, B y C, que no es otra cosa que el hombro, cabeza, hombro de esa figura chartista, que quien la va detectando, ¿verdad? Quien va detectando esto y lo metemos dentro generalmente de un óvalo, como lo voy haciendo yo, entonces sabemos que ya está en esa fase final. Y es que esta última es muy complicada de negociar, es la que menos nos interesa a muchos inversores o a muchos traders. Da lo mismo lo que estemos haciendo. Nos interesa muy poco porque lo que nos interesa es detectar la fase donde el precio efectivamente nos da una primera entrada o una segunda entrada, algún tipo de entrada, pero la fase inicial, detectar los precios objetivos donde salir. Para entrar aquí ya tenemos que determinar dónde vamos a salir y dónde vamos a colocar nuestro stop. Eso es lo que nos interesa. Esa última etapa, que suele dar más fallos porque la volatilidad empieza a ser mayor, donde hay menos participación porque se detecta que está al final de todo esto, donde hay más trampas, entonces es más complicado ponerse a operar. Yo prefiero dejar el activo una vez llega a esto e irme a buscar, a detectar qué es lo que vamos a hacer a continuación en este taller de inversión y de trading, a detectar quiénes están en esta fase número 3, esta última no me interesa. O sea, lo que está pasando ahora mismo en Bitcoin, una vez ha llegado a esta zona, ya ha crecido un 50%, van a distribuirse. Lo que prefiero es esperar a que el precio termine de desarrollar, a ver si nuevamente entonces vemos un rompimiento, ¿verdad? Un rompimiento al alza de la cotización. Vamos a ver si lo consigo determinar así, un movimiento al alza, que es lo que esperamos para las siguientes semanas.
Bueno, pues quería terminar de desarrollar lo de las pautas. La fase 4 y quinta son las que, particularmente por mi perfil, no es que tenga un perfil muy conservador ni nada parecido, pero tampoco lo tengo muy agresivo. Yo prefiero ir a buscar los crecimientos mayores, que suele ser esta tercera fase. Hay veces que esta tercera fase se queda muy corta, que no llega tan arriba, que se nos queda por aquí, y entonces la mayor sería vamos a pasar esta por aquí, sería la quinta, sin que la tercera sea la menor, pero es porque se encuentra un refugio de largo plazo, por ejemplo, que frena la cotización y es lo que hace que ocurra esto, pero son las menos veces, las menos ocasiones cuando esto pasa. Bien, pues esta es el método, la estrategia que vamos abordando y basándonos en ella, entonces, en que queremos detectar esta tercera fase con estos eventos, vamos a ver cómo lo podemos hacer con una herramienta que encontramos, o mejor dicho, con la información que encontramos en una herramienta financiera como es la página web de finbiz.com, que utilizamos muchísimos profesionales, inversores, instituciones, etcétera. Miren, esto es la captura, la hice esta mañana con el mercado de Estados Unidos cerrado. Esto es los sectores el día anterior, es decir, el día de ayer, cómo quedaron. Y vemos desde arriba hacia abajo los mejores sectores, los que tuvieron mayor crecimiento en un día. Lo que pasa es que en un día, bueno, nos proporciona poca información. Es más anecdótica para la parte de inversión, pero sí quiero ver que los sectores que voy siguiendo, como pueden ser salud, energía, tecnología y el financiero, que aquí se ha quedado lastrado, pero sabemos por qué puede estar, porque están en esas fases de construcción de tercera onda o de llegar al máximo de la fase 1. Bueno, pero si nos vamos a ver lo que ha pasado esta última semana, y esto me gusta hacerlo los fines de semana, ya hoy es viernes, con el mercado cerrado mañana o el domingo, me gusta estudiar si están situados esos sectores. Y por ejemplo, el sector que voy persiguiendo, uno de los sectores, aparte del tecnológico, porque la FANG, veremos ahora desde el punto técnico, pero ya lo hemos visto en los análisis previos de esta semana, que están en esa construcción de la fase número 2, de la onda número 2, y que pueden estar iniciando incluso la número 3. Y lo que me interesa es aprovechar esos movimientos e ir a buscar pues un 25, un 50% de ganancias. O más si es desde el punto de vista inversor, como puede ser Apple, Amazon, Google. El sector de la tecnología son esas. En los tres últimos meses relativos, ¿de acuerdo? Relativos, es decir, desde el día previo a 3 meses atrás, no son meses naturales, el sector de la tecnología. El financiero, que es el otro. ¿Y por qué me gusta tanto últimamente el financiero? Es muy fácil, porque los bancos centrales están subiendo, tanto en Europa, en Estados Unidos, el de Japón, el de Inglaterra, están subiendo los tipos y las tasas de interés. ¿Quiénes son los que están ganando más? Los bancos están teniendo unos trimestres buenísimos, porque el precio de las hipotecas se ha disparado y ellos están teniendo mayores ganancias, cobran más por el dinero. Antes apenas cobraban. Los préstamos de consumo, los préstamos para comprar un vehículo, todo eso conlleva de que es un sector en fuerte crecimiento, al menos para este año, y es uno de los que voy persiguiendo. Lo vemos aquí. En el último año, que sería el último año relativo, lo tenemos el sector financiero, un 6,75, el sector industrial, un 8,45, el de la energía, que fue el por el que aposté el año pasado, sabiendo el problema de Rusia y Ucrania, comprando petroleras de Estados Unidos y de Inglaterra, del Reino Unido. Sector de la tecnología, poco crecimiento, pero es que en 2022, desde que se hicieron en 2021 llegaron a la fase final, esa cuarta y quinta fase, empezaron a caer y ahora es cuando están empezando, cuando acabó toda esa caída y ahora se está volviendo a crecer. Por eso el sector de la tecnología vemos poco crecimiento, pero me interesa verlo aquí en el anual, que hay poco crecimiento, y después ver que en los 3 últimos meses dónde se va situando ese sector, ¿de acuerdo? Dónde vamos viendo el sector financiero. Lo mismo me interesa el sector tecnológico y algún otro como el de salud o el donde está la restauración, las comidas rápidas, las comidas de delivery para llevar, la restauración en general, porque después de la pandemia es un sector muy fuerte que está teniendo mucho tirón, que nos hemos acostumbrado a consumir de esa manera y también hay compañías que están muy interesantes. Bueno, pues este es un estudio que uno hace cada semana para entonces ir a buscar de ese sector compañías. Por ejemplo,
dos compañías, una es ASML Holding, que podemos ver, voy a abrir un poco mejor el gráfico, es del sector tecnológico, en concreto del subsector de semiconductores, equipamientos y materiales, y después vemos que es una compañía de la zona euro, de Holanda. Y aquí se ve rápidamente cómo puede estar en una fase número 1, número 2, número 3, que en realidad todo es una primera fase en tres ondas, es decir, subondas, o una A, uno B, uno C, que es como se denomina, y ahora puede estar, y de hecho lo está haciendo, una segunda fase correctiva, una segunda onda. Le suena que lo que intentamos es detectar que esté ahí para en el momento en que se nos vaya poniendo en la tercera fase, poder buscar ese momento de entrada. Bueno, aquí vemos en finbit.com, lo tienen por aquí, es muy utilizada por los profesionales y por los estamentos, etcétera. Aquí vemos un montón de información técnica y fundamental. No ahora vamos a entrar al detalle. Y aquí vemos la información de lo que piensan analistas, por ejemplo, JP Morgan, Credit Suisse, Morgan Stanley. Si están en un momento de compra, van actualizando, incluso en momentos de volver de comprar más. Encontramos todo eso, incluso información publicada que si venimos a ver, pues nos van diciendo, por ejemplo, el 23 de enero vemos aquí una noticia. Bueno, pues ASML ha estado buscada de esa manera, es decir, utilizando el algoritmo del screener, de un escaneador de mercado, programando el algoritmo para encontrar este tipo de compañías. Es lo que hacemos en el curso, como digo, de avanzados de trading. Les voy enseñando este método. Eso es ASML, pero en Estados Unidos vemos sector de la tecnología, semiconductores también, pero en Estados Unidos Qualcomm, lo mismo. Segmentada de tres maneras, vamos a hacerlo así, segmentada de tres maneras, 1, 2 y 3, lo que tenemos es una única onda y que ahora está en esta fase número 2. Entonces, siendo detectadas, estudiando desde el punto de vista cómo están, viendo lo que opinan analistas relevantes. Con todo ello, ya desde el punto de vista técnico vamos a ver lo que ocurre. Hay una tercera que la he detectado para el día de hoy y así se la estaba llevando a los alumnos de Crescent Trader Avanzado, Desktop Metal. Es del sector tecnológico, del sector de fabricación de hardware para ordenadores en Estados Unidos. Y después de estar en toda esta caída, lo que estamos viendo aquí es que se puede estar determinando una primera onda, una segunda y una tercera. Además, con fuertes gap que ha dejado en los últimos días. Bueno, pues pasamos a la parte técnica, comenzando con ASML, la holandesa. Ya calculándolo con refugios de mediano plazo, con el precio de apertura del año, los 561, y es muy importante, pero fundamental, que tengamos en cuenta un precio de apertura del año porque nos dice si el año está alcista o bajista sin mirar una media, pero además que con ello se determina mucho cuál es el crecimiento en un año, porque a lo mejor el crecimiento en un año puede ser un 40, un 50%, depende de cómo sea esa acción, esa compañía. Bueno, pues efectivamente, detectamos que de tres trazos se ha fabricado esa onda número 1. Bueno, las colocamos siempre en verde, se ha fabricado en tres trazos, haciendo este máximo, este mínimo, bien. Y que ahora, efectivamente, está en esta parte correctiva, apoyada en el refugio, exactamente en el refugio de mediano plazo en los 617.40. Aquí lo vemos. Le ha cortado el paso, pero desde nuestro punto de vista, entonces, el movimiento todavía podría seguir siendo correctivo hasta la zona al menos de 561, 537, sobre todo 561, porque como es el precio de apertura del año, digo que es muy importante, la probabilidad de que venga aquí a buscar liquidez y que aquí la encuentre, como ha pasado en el oro, luego lo vemos, y así estuvimos especulando con que el oro viniera a buscar el precio de apertura del año, también el euro dólar, en esta formación de segunda fase, era lo que esperábamos en ellos, bueno, pues especulamos que aquí pueda encontrar y entonces vuelva a salir a la carga y encontremos por ahí una zona de entrada. Así está ASML, la comparamos con Qualcomm, su competencia en Estados Unidos. Lo mismo, nos volvemos a encontrar con tres segmentos que forman una primera onda, la determinamos de 0 a 100, está apoyado en el 50%, si traspasa la 61,80, entonces un crecimiento al alza para venir a buscar el 125, el 150, y también buscaríamos, conociendo cuáles son los movimientos, por ejemplo, esta compañía. Vamos a apagar los refugios para que no nos molesten. Esta compañía, desde ese último máximo, que ha hecho
pues lo podemos ver rápido, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Y desde esta, entonces puede estar generándose aquí. Bien, ha hecho un movimiento a la baja de un 45%. Luego podemos pensar también que puede hacer lo mismo, si se mueve sobre el 45 o 50%, ¿hasta dónde puede llegar en este movimiento? ¿Dónde cae un 40, un 50%? Pues hasta el 125% y viene a llenar todo este hueco. Como mucho hasta $159. Entonces, si encontramos una situación de entrada aquí, especularíamos para cerrar aquí haciendo trading, no inversión. Para hacer inversión habría que dejarla después proseguir, porque entraría en una fase de pausa, pero podría seguir el rompimiento alcista como ha ido pasando. Yo aquí determiné 5 ondas, pero en realidad había sido en varias pautas. Podría venir hasta los $178. Entonces, compararíamos una con otra y elegiríamos de lo mejor la mejor y la colocaríamos en nuestras carteras. La otra que yo dije que le estaba anunciando a los alumnos avanzados es que esta estaba en fase de rompimiento, onda número 1, onda número 2. Lo que pasa es que ha saltado, y aquí que tendríamos la zona de entrada, ha presentado resultados, ha abierto con un fuerte gap alcista hace un par de días. Enseguida, en cuanto llegó al precio objetivo, ven que han tomado algo de beneficios, pero no lo suficientes. Así que esta compañía también podría venir, establecemos, a buscar en inversión los 21,75 al menos, en inversión, como poco. Vamos a colocarlos en su sitio y a bloquearlos, pero estableceríamos que se venga a llenar todo este hueco hasta la zona de los 33, 43. Es decir, desde el punto de vista de trading, especularía a lo mejor hasta 19, 21, pero desde el punto de vista de la inversión la dejaría en la cartera hasta venir a buscar nuevamente los máximos dejados en 43, al menos. Esa es una forma de negociarla mixta, haciendo trading, haciendo inversión. Bueno, lo voy diciendo lo más lento posible, pero estoy yendo a una velocidad porque es más complejo el poder quizás seguirlo, pero quiero que se vea que esto que vemos en los talleres, tanto en trading como inversión, no digo que sea fácilmente aplicable, pero sí que teniendo unas reglas y unos conocimientos se puede hacer y podemos encontrar toda esta información, todas estas oportunidades de negocio. Bueno, pues estas son las 3 compañías, ya con el mercado cerrado. A partir del lunes, pues volveremos con algunas otras que se puedan incorporar a la lista de seguimiento, que puedan estar en esa fase de rompimiento. La idea, además, sobre todo la semana que viene, que el próximo viernes a esta hora estaré ya en ese evento en Madrid presencial con muchos seguidores, con muchos de ustedes, tanto el viernes por la tarde como el sábado, pues hablando sobre todo esto de forma más extensa. Y así celebramos pues el año y medio en el canal de Bitcoin Hoy, este segundo canal, etcétera. Como digo, a partir del lunes pretendo hacer algunos shorts, algunos cortos de estos que hay ahora nuevos en YouTube, para decir, atentos a esta compañía que está en fase de rompimiento, miren esta situación que puede ser interesante, por si le quieren dar a la campanita, porque aparte de los análisis estos tradicionales de 15, 20, 30 minutos, pretendo hacer momentos puntuales, oportunidades que puedan ser interesantes y de paso mostrar situaciones que vaya viendo allí en el evento, pues cuando vayamos a comenzar, cuando estemos hablando con los seguidores que van a estar participando. Bien, una que habíamos visto en el día de ayer era BID, que la había buscado de esa forma y llegó al 25%, como digo, ¿vale? Y lo de los 43,78. Pero otra que teníamos por aquí es Desktop Metal, esta es la que traía hoy, y vemos que segmentadamente onda número 1, o sea, fase número 1, fase número 2, ha traspasado muy bien el 61,80, oportunidad de entrada, y ha llegado a esta zona de máximo. Y aquí, bueno, aquí lo que puede ocurrir, lo que ocurre en muchas ocasiones es que los que están operando en muy cortito plazo, especulación pura y dura, en cuanto llegan, sitúan sus ventas, habría que ver superar entonces esta zona y si la supera, para ir a buscar el 125, el 150 e incluso el 200%. Vamos a calcularle que desde este mínimo puede alcanzar un 50% y llenar todo este hueco. Vamos a ver dónde cae aproximadamente esa situación del 50%.
la tenemos. Bueno, en este caso vemos que esta compañía no va con un 50%. De hecho, aquí justo es cuando el precio se detuvo. Esta es de bastante más. Por eso digo que hay que conocer los activos. A lo mejor estas, pues en vez de un 50, son un 500%. Además, estoy trayendo compañías, las anteriores también, son muy baratitas, que sean de menos de 25 dólares, para que en carteras de menos, más pequeñas, puedan ser negociadas sacándole buenos beneficios. Bueno, pues esta es la otra. De estos metal tiene bastante vacío disponible. Desde el punto de vista, vemos que ha perdido muchísimo, pero si la miran ustedes, hacen un estudio en Fitbit fundamental, verán que puede ser quizás una que esté, al menos en el mediano plazo, dándonos una oportunidad para venir a buscar los 4 dólares. Las demás las repasaremos el lunes. Las tecnológicas como Apple, que ha abierto al alza en esta zona del 61,80, atentos. También Amazon está recuperando fuertemente desde la zona del 38,20, están iniciando esa fase número 3, que es la que estamos buscando, pero esto lo veremos el lunes. Alphabet, de la misma manera, también recuperando el 38,20, mírenlo ahí, qué interesante la situación que se ve. Todo esto con el mercado ya cerrado. Este viernes, para abrir el próximo lunes, haremos un estudio en el momento en el que está, en ese seguimiento que vamos haciendo en la cartera, porque ahora lo que sí me interesa es ver los índices que están rebotando, el S&P 500, y habíamos visto que efectivamente llegó al 61,80, precio de apertura del año, y calculamos, va en una tercera fase, vamos a dibujarla. Desde este mínimo realizó este máximo, ondeó, hizo segunda fase y va en esta tercera, segmentada. Si sale con fuerza, que era lo que determinamos, todo será una 3A, una 3B y una 3C. El problema era que traspasara el precio de apertura de este año los 3.895 puntos y se nos volviera entonces una pauta ahí correctiva o una primera, segunda y tercera onda y se retrasara. Al fin y al cabo, lo que ocurrió entre este mínimo y máximo, y miren ustedes, es un 20%, lo que hablamos antes, retrocedió desde ese máximo, pues la mitad al 50%, es decir, un 10%, y desde ese retroceso vemos que va creciendo ahora mismo un 8%. ¿Dónde nos cae el 20%? Pues sobre el 150 y los 4.674. Luego, aquí, encontrando esa oportunidad que ya encontramos además y que hay una operación ahí que habíamos colocado desde que estábamos en el canal de Bitcoin hoy, sigue estando vigente para venir a buscar este nivel de refugio de largo plazo y los 150%, que es en donde cae ese 20%, hablamos de los 4.555 puntos. El Nasdaq también está rebotando, simplemente para que vean cómo rebota muy bien desde el 81,20, y entonces este susto que nos ha dejado, esperemos ya que con el cierre semanal, que va a ser así, y la apertura de la próxima semana, entonces vuelva a la carga. Y lo que sí nos queda la duda, y para eso esperamos a que cierre la semana, tanto en el S&P 500 como en el Nasdaq, es que esto sea todo sea un único movimiento de fase número 1, que la pintaríamos en verde, fase número 1, y que esto sea fase número 2, y que ahora nos empiece a demostrar que es una fase número 3, esperamos a que cierre el mercado, porque en ese caso, levemente, lo que haríamos es coger en este caso, los niveles, trasladarlos, entonces se sitúan un poco más arriba. Pero esta situación, como digo, todavía tenemos que esperar a que cierren los mercados. No se ha detenido mucho tiempo. Si se llega a detener, entonces sí llega a pasar esa situación. En el oro lo vemos también. Precio de apertura del año, importantísimo. Especulábamos con esta fase número 2 que corrigiera hasta aquí y que no tiene una zona de entrada. Y se está colocando día a día en esa zona de entrada. Lo mismo que pasa, lo digo así rápido porque, total, ya cierra el mercado y se nos está iniciando esa fase número 3, que todavía está muy verde en el oro, la queremos incorporar a la cartera, pero todavía está un poco verde. Vamos a esperar un poco. Digo en el euro dólar, porque en el euro dólar también especulamos que acabase esa fase número 1, viniera a buscar el precio de apertura y que lo traspasara, e incluso seguimos esperando que caiga incluso hasta el 1,028. Igual no ocurre porque está apoyado aquí en el refugio de muy, muy largo plazo, que ya lo he enseñado en días previos, y que entonces ya pueda empezar la fase número 3 y no dé un momento negociable para este año venir a buscar 1,17, 1,19. Pero vemos cómo se va repitiendo esas fases de ese método
que les he estado mostrando en los talleres de inversión y de trading. Bueno, pues esta es la situación en los mercados. Solo me queda desearles un gran fin de semana. Cualquier cosa pues lo voy publicando en Twitter, sacaré un short que digo que a partir de ahora lo de los shorts seguramente va a ser algo habitual cada día, 2, 3, 1, los que sea, de menos de un minuto y que nos pueda ayudar quizás, o por lo menos nos puede entretener. Pasen ustedes un gran fin de semana y nos encontramos a partir del lunes en el siguiente análisis si quieren y si lo desean. Siempre será más y mejor. Un saludo.